Inicia la cuarta temporada de Radio ESPM, un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM, ya comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotras y nosotros aquí en Radio ESPM, el primer programa en vivo de 2025. Regresamos después de una época de festejos bastante agradecible, ¿no? Le agradecemos muchísimo porque por lo menos aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Escuela de Salud Pública de México, el año pasado fue un año tremendo, ¿no? Con un montón de proyectos, con un montón de logros, de evolución. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con dos investigadores, un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, sobre un tema que seguramente estuvo en boca de muchas familias, de muchas personas, y estamos refiriéndonos al tema de seguridad vial. ¿Qué conductas de riesgo se pueden observar en mayor medida durante la época de festejos como la que acabamos de pasar en las fiestas decembrinas? ¿Qué factores de riesgo son los más observables? Y para entender qué es lo que está detrás de estos factores que ponen en riesgo la seguridad vial, tanto en calles como en carreteras, voy a permitirme presentar primero a la maestra en ciencias, Elisa del Carmen Hidalgo Solórzano. Ella es investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias, maestra Elisa, por estar con nosotras y nosotros. Gracias, Aldara, por la invitación a este programa de un tema tan relevante en salud pública. Así es. Vamos a tratar de explicarlo de manera muy sencilla y de manera que ustedes puedan percibir la importancia de que en el Instituto Nacional de Salud Pública se dedique toda una línea de investigación a este tema, ¿no? Y está también con nosotras y nosotros el maestro José Arturo Valdés Méndez. Él es co-investigador del proyecto Análisis de las conductas de riesgo que afectan la seguridad vial en Guadalajara y Ciudad de México. Gracias. Él es exalumno, orgulloso exalumno de la Escuela de Salud Pública de México. Fue conductor también en las primeras temporadas de Radio ESPM y ahora viene como especialista a compartirnos sus conocimientos. Gracias por estar aquí, Arturo. No, al contrario, muy agradecido de volver a estar en casa, uno diría, y sobre todo de ver este tema que de verdad es de importancia en salud pública. Sí, tú te fuiste especializando con las mentorías adecuadas en el tema de seguridad vial, ¿no es así? Sí, y así bueno, más adelante vamos a platicar sobre este proyecto, este programa en el que están participando ambos, pero creo que para empezar el programa e invitar a quienes nos estén escuchando en este momento a quedarse hasta el final, dura media hora, así que es media hora en la que nosotros vamos a tratar de explicarles cuáles son las conductas de riesgo más comunes al momento de ponerse al volante, al momento de estar transitando en las calles y en las carreteras, cuáles son los factores de riesgo y pues qué medidas preventivas y de sanción existen para tratar de regular este tema. Entonces, ¿quién quiere empezar a contarnos, explicarnos este contexto de manera general sobre la seguridad vial, sobre todo en épocas en donde pues se incrementa la movilidad, se incrementan las conductas de riesgo como el consumo de alcohol, los distractores, el exceso de velocidad, etcétera? Bueno, yo voy a empezar. El tema de la seguridad vial es un tema relevante en el área de la salud pública porque cuando hay conductas de riesgo que ocurren dentro de todo este sistema de movilidad, pues afectan la salud de la población, porque cuando hay exceso de velocidad o cuando hay conducción bajo efectos del alcohol, pues tenemos personas lesionadas que pueden terminar con una lesión en la cabeza, en las extremidades, en cualquier parte del cuerpo.
y la consecuencia más grave es la muerte. Entonces, sin duda, es un impacto muy grande en salud y es reconocido por todas las instancias de salud internacionales, mundiales y nacionales como un problema de salud pública. Afecta grandemente la esperanza de vida incluso, porque las personas que mueren son principalmente jóvenes. Jóvenes en edad productiva. Según datos del INEGI, las personas que más fallecen están entre los 15 y los 59 años de edad. Entonces, sin duda son muertes prematuras y consideramos que la esperanza de vida es de más de 70 años para nuestro país. Entonces, es un problema muy importante. Maestra Elisa, es que el rango de edad que menciona es muy amplio, ¿no? Sí. Entonces, estas muertes suceden tanto para quienes van al volante como para quienes van como, ¿cómo les llaman? Habitantes del... Sí. Están ahí en el auto sin ser ellos los conductores o las conductoras. Fallecen personas de todas las edades, pero el grupo más afectado, aunque es muy amplio, es el que se considera en edad productiva. Que pueden laborar, que pueden desempeñarse en una función productiva económicamente hablando. Pero afecta porque mueren en las vías niños desde 1 año hasta los 14 años. Mueren como ocupantes de vehículos de motor o mueren como peatones. Entonces, posiblemente también fallecen como ocupantes de motocicletas, aunque sabemos que está reglamentado que no deben ser transportados menores de 12 años. Pero fallecen personas de todas las edades, desde 1 año hasta todas las edades. Entonces, afecta a todos los grupos de edad. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Y las personas, como decíamos, no es que fallecen solamente estando en el volante. Fallecen como conductores, como ocupantes de vehículos de motor y fallecen como ocupantes de motocicletas, como ciclistas y como peatones. Las personas que nos desplazamos en las vías también caminando, también somos afectados. O sea, la seguridad vial es importante, a lo mejor que hagamos aquí nada más un énfasis en cuanto a lo que... al concepto tan amplio que es la seguridad vial. O sea, no estamos hablando solamente de automóviles Exacto. O de conductores, sino de la seguridad en cualquier vía en la que se pueda desplazar un vehículo motor, sobre todo, ¿no? Arturo, ¿qué has visto tú ya como parte importante de este programa de análisis de conductas de riesgo? Por ejemplo, con la primera conducta de riesgo, supongo yo, ya ustedes me dirán si estamos en lo correcto o no, más frecuente, que puede ser el consumo de alcohol y ponerse al volante de un vehículo. ¿Qué nos podrías platicar sobre esto? ¿Qué has observado tú? Bueno, tal cual como lo comentan, hay que entender esto como un sistema en el que todos los que están involucrados dentro de este lugar donde nos desplazamos vamos a poder sufrir una lesión. Y en ese sentido, a nivel internacional, que también ya se ha comprobado aquí en México, las principales, vamos a decir, factores de riesgo que afectan sobre todo esto es el exceso de velocidad principalmente, seguido de lo que es la conducción bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué son importantes? Es un poco difícil, se podría decir, cuando le explicas a colegas, por ejemplo, urbanistas, arquitectos, o inclusive a la gente que hace una persona de salud atendiendo seguridad vial. Y es que ahí es como lo comenta la maestra Elisa, es donde entra el personal de salud, salubristas, epidemiólogos, a ver que todo lo que está relacionado con la salud, que es todo lo que está a nuestro alrededor, la puede afectar. Entonces, como lo comentó la maestra, mientras haya un vehículo a exceso de velocidad, puede afectar no solo al peatón, no solo al ciclista, al motociclista, sino también a las personas que están dentro de ese vehículo. En ese sentido, el exceso de velocidad no solamente implica a los vehículos motorizados, sino que van a afectar a todo lo que está a su alrededor. Y el problema radica en que es algo que se espera, o sea, es algo que va a suceder, ¿no? Sin embargo, el hecho de que suceda no significa que no se puede prevenir, ¿no?
Entonces, lo ideal, y eso es lo que aplica la seguridad vial, es que nosotros buscamos acciones concretas para prevenir en lo más mínimo ese suceso que va a suceder, porque el error humano existe. O sea, nosotros ahorita nos podemos equivocar por cualquier cosa y va a suceder algún problema, ¿no? Pero se puede prevenir, se puede disminuir ese porcentaje de que a lo mejor esté muy alto, a que sea una mínima cantidad de personas que estén lesionadas de forma grave, o ya en peores instancias a que mueran, ¿no? A ver, platíquenos sobre alguna de estas medidas que haya podido surgir de la investigación en salud pública para plantearlo como sugerencia a lo mejor a los tomadores de decisiones, ¿no? De manera que haya, por un lado, un trabajo de generar conciencia en quienes transitamos por cualquier vía pública, sobre todo si somos conductoras, conductores, pero pues también por parte de quienes tienen la capacidad de tomar una decisión, decir, bueno, vamos a poner esta medida o esta sanción legal, ¿no? O a lo mejor incluso también con sugerencias sobre dónde poner una curva o no sé. A ver, platíquenos sobre eso, está muy interesante. Bueno, voy a hablar del exceso de velocidad. El exceso de velocidad ha sido reconocido mundialmente como un factor que puede estar involucrado desde el 30 hasta el 50% de las muertes que ocurren en las vías. Y está involucrado porque un vehículo a cualquier velocidad produce pues una fuerza por solo el desplazamiento, ¿no? Entonces tenemos un vehículo, por decir un vehículo que es para 5 personas, puede tener un peso de 1 tonelada a 40, 50 kilómetros por hora, pues produce una fuerza impresionante, ¿no? Es el peso del vehículo por la velocidad al cuadrado. Entonces, una persona que se desplaza por una vía y pues es incapaz de resistir un impacto de un vehículo que pesa tanto y que produce una energía cinética de tal magnitud a una velocidad de 30 o 40 o 50 kilómetros por hora. Por eso es que en las vías existen límites de velocidad. O sea, si es una zona urbana donde sabemos que hay peatones, que hay ciclistas, que hay motociclistas, que hay todo tipo de personas que se desplazan en las vías, entonces pues hay límites de velocidad que se consideran seguros para todas las personas que se desplazan en esa vía. Hay autopistas en las que se supone que solo van vehículos en la misma dirección, entonces hay límites de velocidad más altos, ¿verdad? Pero pensando en que van más vehículos y no otro tipo de actores o de usuarios de las vías. Entonces, imagínate un impacto de un vehículo que pese 1 tonelada a 30 kilómetros por hora en el cuerpo de un menor de edad que se desplaza en las vías. Entonces, el exceso de velocidad es peligroso porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos conduciendo o quienes conducen saben que si vas a menor velocidad tienes un ángulo mayor de visibilidad. Pero está demostrado también que a mayor velocidad, en la forma en que nos desplazamos en la carretera cuando estamos conduciendo, es como que tengamos un efecto túnel, porque vamos a una velocidad tal que se reduce tu ángulo de visión. Entonces, no vas a ser capaz de ver lo que está pasando ni a tu derecha ni a tu izquierda. Entonces, eso constituye un riesgo, porque cuando nos desplazamos en las vías, tenemos que tener la conciencia de que no solo vamos nosotros, ni nuestra familia en un vehículo, sino que van otras personas. Entonces, igual ocurre en las zonas urbanas, no solo vamos en vehículos, vamos personas caminando, van personas en bicicleta o van personas en motocicleta y otras formas que se han implementado para trasladarse en patines u otras formas de movilidad. Entonces, es importante tener conciencia de que el exceso de velocidad definitivamente es un riesgo y mata. Y cuando mata o lesiona, produce un impacto que es negativo para la salud pública. Porque entonces necesitamos atender a esas personas lesionadas que pueden terminar con una discapacidad o, en el peor de los casos, afectar a toda la familia, ¿no? Porque la cuestión aquí es que
las dos consecuencias que acaba de mencionar pues son terribles, ¿no? Una es te cuesta la vida, pero la otra es te deja incluso a veces pues incapacitado para trabajar, para seguir siendo productivamente activo, etcétera, ¿no? Y ahora que menciona esto de la velocidad, yo recuerdo hace mucho en algún congreso sobre seguridad vial, la razón por la que recomendaban usar el cinturón de seguridad, no solo las personas que van adelante del vehículo, o sea, el conductor, la persona que va al lado, el copiloto, sino todas las personas, porque antes pues no se tenía esa conciencia, y era porque justamente, y recuerdo que había una cifra que me llamó mucho la atención, de que el ocupante del vehículo motor que no traía el cinturón al momento de un accidente, pues era la persona más afectada. Más allá de que, o incluso que podía afectar también y lastimar a las personas con las que iba compartiendo ese vehículo, ¿no? De hecho, justo ahí entra la respuesta a la pregunta que hacías sobre qué recomendaciones salen a partir de las investigaciones en salud pública. Uh-huh. Y es tal cual como lo mencionó la doctora Elisa, sabiendo ya que tenemos las velocidades que son riesgosas para todos los usuarios, se han implementado a nivel internacional cuáles velocidades son adecuadas para diferentes zonas, como lo mencionaron, por ejemplo, en zonas urbanas, aquellas zonas donde encontramos a lo mejor escuelas, iglesias, o sea, donde haya una movilidad activa de varios usuarios, o sea, no solamente vehículos. Ahí vamos a ver que las velocidades deben estar por debajo de los 30 kilómetros por hora. Y ya podemos encontrar otro tipo de velocidades otro tipo de vialidades en donde las podemos encontrar de los 50 kilómetros por hora, sucesivamente. Pero la idea de las investigaciones en salud pública es que abonen a lo que ya se tiene con respecto a lo que mencionabas, por ejemplo, el urbanismo, de eso de la tecnología que te dice cómo hay que poner las curvas para reducir la velocidad, que en conjunto esas intervenciones que se hacen por parte de la ingeniería civil se combinen con lo que es la salud para que juntos tengan, como vimos, esta velocidad segura, además con esta tecnología que se tiene en la ingeniería civil y además con la concientización que se tiene con la alfabetización sanitaria y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Aquí nosotros, bueno, estamos ubicadas en la ciudad de Cuernavaca, aquí está la sede principal del instituto y de la Escuela de Salud Pública de México. Y recorremos frecuentemente muchos de nosotros la carretera México-Cuernavaca, y es pues una zona de muchísimos accidentes. O sea, tú la ves y dices, bueno, es una carretera más o menos sencilla, no tiene tantas curvas así. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos accidentes? ¿Por el exceso de velocidad? Bueno, son muchas causas, ¿verdad? Pero como ya decíamos, del 30 al 50% de las muertes y de todos los hechos de tránsito, choques, volcaduras o lo que sea, está involucrada la velocidad porque lo ha descrito todas las investigaciones a nivel mundial. Uh-huh. Otro de los factores que afecta principalmente es la conducción bajo efectos del alcohol, porque la persona que conduce bajo efectos del alcohol tiene una capacidad reducida para reaccionar ante el volante. ¿Por qué? Porque pues el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, pues si normalmente estamos conduciendo con todos nuestros sentidos y vemos que un auto que va delante de nosotros frena, pues instintivamente seguramente vamos a frenar porque nuestra capacidad de reacción nos permite ver que si el auto de adelante disminuye su velocidad, nosotros también tenemos que reducir la velocidad. Pero esa capacidad de reacción se ve disminuida bajo los efectos del alcohol. Entonces, pues existe la posibilidad de que haya pues un choque porque no se percibe esta necesidad de reaccionar ante una parada intempestiva o ante el cruce de personas o de cualquier otro vehículo. O incluso si vamos en carretera o en zona donde hay bosque o donde hay animales, del paso de animales, y entonces pues claramente no vamos a tener una reacción que es la esperada para poder evitar un choque, una volcadura o pues lastimar o
o chocar o herir a alguien más. Entonces, este es el segundo factor de riesgo que ha sido considerado como uno de los más importantes. Y se sabe que a nivel internacional que hasta el 30% de las muertes o de los hechos de tránsito, de los choques, las volcaduras, puede estar involucrado también el alcohol. Y entonces, ¿qué pasa en estas épocas de superfiesta? ¿No? ¿Qué han observado en estas épocas? Yo creo que la más fácil de identificar, porque además se junta mucho, ¿no? La Navidad, Año Nuevo, pues es diciembre, ¿no? Los festejos decembrinos. ¿Qué han podido identificar que se incremente, por ejemplo, a lo mejor los choques o los accidentes de tránsito debido a exceso de velocidad o consumo de alcohol? Bueno, es algo muy curioso, sobre todo en México. Se ha dicho a nivel internacional, inclusive también lo han mencionado colegas de aquí del instituto que investigan el consumo de alcohol, que México tiene un patrón muy específico, a diferencia de algunos otros países, de consumo de alcohol. Y ese es el que, inclusive platicando muchas veces lo hemos mencionado, es ese consumo que es excesivo de alcohol, pero que es de forma ocasional. No sé si recordarán, pero es muy común que en México se consuma alcohol por fiesta, por cultura, que está muy relacionado inclusive hasta convivio o reunión familiar, donde debe de haber alguna botella de vino, alguna cerveza o algo por el estilo. Entonces, ese consumo, ese excesivo ocasional que sucede, por ejemplo, en una fiesta, supongamos que nos reunimos el 24 y el 24 nos tomamos nosotros como hombres 5 copas, ¿no? 5 cervezas. ¿Cuántos? Bueno, después nos dicen o sea, cuánto... justo entra eso, o sea, si yo como hombre me tomo las 5 copas, 5 cervezas, o como mujer 4 copas o 4 cervezas, en realidad lo dicen como unidad de bebida alcohólica, que podría ser una lata de cerveza, una copita, un destilado, un caballito de cualquier destilado. Eso ya estamos dentro de este consumo excesivo ocasional. Entonces nosotros sabemos, además de ese patrón de consumo, que por lo menos aunque consumamos una unidad de bebida alcohólica, por ejemplo una cerveza, ya por cualquier problema ya se ha descubierto que sí se afecta el proceso cognitivo, la forma de pensar, la forma de reaccionar de la persona que conduce. Uh-huh. No solamente esa persona que conduce, o sea, hay que tomar en cuenta que, como lo mencionamos, todos somos usuarios viales. Entonces, en este tipo de fiestas decembrinas, pues puede ser que haya más alcoholizados, no nada más el que está conduciendo. Y si lo juntamos ahora con el exceso de velocidad, todavía se genera un factor de riesgo todavía mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es como uno de los principales puntos, al menos que se ha visto por fuera por el consumo de alcohol, que al menos en fechas no solamente decembrinas, sino en vacaciones se consume un poco más de alcohol de forma ocasional, que es todavía más riesgosa. Y ahora aunado con que sabemos que el consumo y la conducción afecta y causa una mayor mortalidad y una mayor lesión, o sea, lesiones más graves, ahí es donde ya encontramos más, vamos a decir, más colisiones, más siniestros viales, que pueden ser fatales y pueden ser inclusive pues más graves, ¿no? Que es donde se presenta generalmente bien en noviembre, diciembre, enero o algunas fechas inclusive entre lo que es Semana Santa, junio, uh-huh, julio, ¿no? Oye, ¿y a ti te ha tocado estar en la medición de velocidad, en el tema de las alcoholimetrías? ¿Te ha tocado estar en el torito, no ahí metido, sino observando? Ah, caray. ¿Cómo es cuáles son las medidas que está estandarizado, por ejemplo, a nivel nacional o donde se tenga este sistema de medición de alcohol? La cantidad de alcohol permisible, por ejemplo, para que cuando tú llegues y hagas la prueba, pues puedas continuar, o es una medida de alcohol y ya. Pues justo hemos visto mucho esa controversia, la hemos estudiado bastante, obviamente la doctora muchísimo tiempo más. A nivel internacional ya se han dado varias medidas específicas. Se sabe que para saber si una persona que conduce está bajo los efectos del alcohol se puede hacer de dos formas. Con lo que es el aliento, entonces es una medición que en inglés se llama BRAC, que vamos a decir, llegan con un dispositivo, se te acercan, tú tienes que soplar, es el típico que vemos inclusive en las películas donde se acerca una persona y empieza a soplar. Uh-huh. Entonces en el aliento que uno está exhalando, ahí se ve la cantidad de alcohol que se tiene.
Y la otra medida, que es una medida todavía más precisa, por así decirlo, es la cantidad de alcohol en sangre. Y lo que generalmente se usa, pero puede variar en diferentes estados, hay que recordar que cada estado es autónomo, entonces puede pensar diferente, es el aliento en alcohol, ¿no? Sí, el aliento en alcohol. Y a nivel internacional lo mencionan que debería estar, se supone que en los 0.24 miligramos sobre litro. En el caso de lo que es la sangre sería 0.08. Sin embargo, hay una diferencia grande porque muchos estados o tienen algunos niveles un poco más altos, intermedios. Guadalajara, por ejemplo, sí lo tienen ese 0.24, pero también las medidas con las que se está midiendo, por ejemplo, este consumo en aliento o en sangre, muchas veces tienden a variar. A veces son gramos sobre decilitros, a veces miligramos sobre litro. Entonces, a veces se ha visto como que hay una ligera confusión en eso, ¿no? Pero a nivel internacional nos han mencionado que es 0.24, forzosamente, que se ha comprobado que es como la medida, vamos a decir, como protectora. Obviamente lo ideal es que no se consuma, nada, claramente. El conductor designado. Sí, es una medida inclusive que salió así, pero lo ideal es que no se consuma, pero se ha visto que al menos estas sanciones administrativas que existen deberían de estar desde los 0.24 hacia arriba, ¿no? Que es como una medida, vamos a decirlo, protectora, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo quisiera decir que el consumo de alcohol afecta a la salud pública en cualquier ámbito, porque se ha demostrado que el alcohol está relacionado con más de 2.000 problemas relacionados con la salud. Entonces, lo ideal es, no hay que consumir alcohol, pero ya sabemos que culturalmente, pues hay gustos por el consumo de alcohol y definitivamente, si las personas van a conducir un vehículo motorizado, ya sea un auto, una motocicleta, pues definitivamente no hay ni que una consumir. Bicicleta, ¿no? Porque ni pues bicicleta, no hay que consumir alcohol. Ni las personas que van a caminar, porque eso puede disminuir su capacidad para reaccionar, para ver por dónde camina, etcétera. Entonces, definitivamente, en temas de seguridad vial, lo ideal es definitivamente no consumir alcohol si va a ir a conducir cualquier tipo de vehículo. Exactamente. Oigan, y como alternativa, o ustedes la ven como alternativa, este uso de transporte público, bueno, hay que decir las marcas, creo, ¿no? Pero bueno, los taxis, ¿han resultado apoyar esta disminución de accidentes viales o de choques, etcétera? Realmente yo nunca he participado en la evaluación de este tipo de uso como alternativa. Como ¿no? alternativa. Definitivamente también se ha observado otros riesgos, que en este momento no tengo la referencia precisa, pero también se incrementa el riesgo cuando las personas que van ocupando un vehículo están alcoholizadas, aunque quien conduce no distractores, digamos. Exactamente, porque pueden afectar al conductor o a quien conducen, sobre todo en este tema de que sale un grupo de amigos, amigas, jóvenes, y entonces quien conduce no toma, ¿no? Pero los demás sí, entonces pueden poner la música en alto volumen, o puede haber otros riesgos, por ejemplo, que dado que el efecto del alcohol tiene esto de desinhibe, ¿no? Entonces las personas pueden asumir otras conductas de riesgo, como ir en el auto y no usar el cinturón. Uh-huh. Entonces, definitivamente, lo ideal es no conducir ni hacerse acompañar por personas que han consumido alcohol, porque puede afectar de todas maneras este tema de la movilidad. Oigan, y toda esta información se ha transmitido a la población en campañas, ¿de qué manera se hace llegar toda esta información tan importante? Porque además, como platicamos hace rato, al inicio del programa, pues una cosa es que tú compartas información y generes conciencia en las personas usuarias de la vía pública, llámense conductores, peatones, etcétera, y bueno, pues por otro lado, pues en la parte de tomadores de decisiones, ¿no?
¿Dónde se puede encontrar información? ¿De qué manera se hace llegar todo esto, toda esta información a la población? Bueno, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, que es parte de la Subsecretaría de Promoción de la Salud en México, tiene toda una campaña que es permanente, pero se intensifica en periodos vacacionales o en periodos de fiestas. Y lo hemos visto todo este tiempo, toda esta temporada yo lo he estado monitoreando y está intensificada porque sí es permanente. Hacen llamados a no consumir alcohol, incluso hacen llamados específicos sobre la velocidad, sobre quien conduce motocicleta, sobre quien usa la bicicleta, como medidas de extremar precauciones para prevenir cualquier tipo de lesión. Y hay otras instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en distintos estados monta los operativos especiales para el monitoreo de alcohol en personas que conducen. Por ejemplo, en Ciudad de México el año pasado, bueno, en 2023 recuerdo que empezó y le llaman el operativo, que son operativos itinerantes y son intensivos. Recuerdo que habían empezado en los primeros días de diciembre y se extiende hasta como por el 9 de enero, si mal lo recuerdo. Es el famoso Guadalupe Reyes, de hecho, por eso lo dejan así. O sea, este operativo mide velocidad y mide alcohol sobre todo se caracteriza por medir la conducción bajo los efectos del alcohol. Y como dice la doctora Elisa, pues es itinerante porque se va moviendo de acuerdo a las zonas donde se ve que existe mayor incidencia de ese consumo. O sea, a ellos les conviene, por ejemplo, moverse a zonas donde hay muchos bares inclusive, ¿no? Porque lo que buscan es eso, o sea, prevenir este tipo de conducta. Inclusive ellos mismos, dentro de ese su programa de Conduce Sin Alcohol, no solamente ellos, también en estas vacaciones me tocó ver, por ejemplo, de donde yo vengo, de San Luis Potosí, que también tienen sus programas de diferente nombre, Conduce Sin Alcohol, se llama Conduce con Precaución, que ellos mismos tienen en esas mismas instalaciones diferentes tipos de folletos, diferentes tipos de carteles, o inclusive para personas que van acompañando a aquellos infractores, algunos QR en donde te va mencionando cuáles son las medidas que tú debes de tomar para evitar ese tipo de sanciones, y lo más importante, o sea, para evitar esa conducta, que es lo que se quiere hacer. O sea, la idea de esto es que no se tiene que ver este tipo de programas como programas para recaudar fondos o programas como para evitar que la gente se mueva libremente, ¿no? Sino este tipo de programas se tienen que ver como programas preventivos de salud, que van a evitar que exista una lesión, que por eso te están deteniendo, no te están deteniendo porque les caes mal, por cualquier cosa, o sea, o inclusive la típica de querer algún dinero, algún favor en específico, no, o sea, estamos previniendo lo que son lesiones y eso es lo que se hace en conjunto, o sea, como lo mencionó también la doctora Elisa, la ST-CONAPRA, el secretario técnico del Consejo de Prevención de Accidentes, es la que te regula el cómo debe de ser todo ese funcionamiento. Entonces eso quiere decir que se trabaja en conjunto, o sea, esos secretarios trabajan en conjunto para poder generar ese tipo de programas, que no solamente, volvemos a lo mismo, pues no están enfocados en la recaudación, sino enfocados en la prevención. Y bueno, pues ya la recaudación viene como la sanción punitiva, digamos, ¿no? O sea, para que a ver si así la piensas dos veces antes de incurrir en alguna conducta de riesgo al ponerte al volante o al transitar en la vía pública, ¿no? Sí, como comentaba Arturo, bueno, en Ciudad de México se llama Conduce Sin Alcohol, en Jalisco, por ejemplo, en Guadalajara se llama Salvando Vidas, este es el operativo, y efectivamente hay diferencias de los distintos municipios o ciudades donde se aplica esta medida del control de alcohol y conducción, porque hay unos que tienen arrestos por 36 horas y horas de servicio comunitario, y hay otras que además de esto tienen pues una sanción económica. Pero esto es variable en el país y hay alrededor de 100 o 120 municipios que les llamaron prioritarios, que esa definición lo hizo
el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes para poder hacer estos monitoreos de alcohol y conducción. Y hay otras estrategias para prevención que son estas cámaras de control de velocidad, pues que captan cuando van a exceso de velocidad. Las hay en Ciudad de México, las hay en distintos estados de la República, en Guanajuato, en Jalisco, en muchos estados de la República. Entonces, estos programas son permanentes, los de control de velocidad, y también están relacionados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entiendo que las áreas de control de tránsito son las que implementan estas medidas. Ajá, pero estas son permanentes. Y las de alcohol y conducción también son permanentes, pero se hacen programas especiales en estos periodos en los que se sabe que hay un incremento en el consumo. Y recuerdo que al inicio también hablábamos de si se incrementan las lesiones, y se incrementan, sí, incluso se incrementan las muertes, porque estuvimos revisando los últimos 3 años, por ejemplo. Revisé 2021, 22 y 23 en las muertes por lesiones de tránsito. En la época de Ajá, y fiesta. Entonces en la época de fiesta, entonces claramente se ve la distribución de las muertes a lo largo de enero a diciembre, y enero, febrero anda ahí entre el 7%, pero hay otros meses en los que es el 8.3%. Pero en diciembre, tanto las muertes registradas como ocurridas, que puede haber ahí una diferencia mínima, es el 9%. Entonces, si lo comparamos con el mes en el que ocurren menos, que en este caso, por ejemplo, para 2023 fue febrero, 7%, si lo comparamos con diciembre, que fue casi 9.4%, entonces son 2.4 puntos porcentuales. Entonces, no es una diferencia importante, ¿no? Porque es un número mayor de personas que fallecen en el mes de diciembre con relación en los otros meses. Para muchas personas podrán decir, sí, fueron 100 más o 200 más. Bueno, no son cifras, son personas que ya no están con nosotros. Son familias que perdieron a un ser querido, o tal vez hasta más de uno. Ahora, no sé si tengamos tiempo, pero en esta temporada ya también... casi no tenemos, pero venga. En esta temporada, otra de las cosas que es muy importante es que salen las familias enteras, y a veces no tenemos o no hay los vehículos o no quieren usar un transporte público. Entonces las familias se van en los autos llenos, con sobrecupo. Entonces, cuando ocurren estos viajes, generalmente se van sin cinturón de seguridad, o los menores de edad no van en su silla. Entonces, este es otro de los factores de riesgo importantísimos, que son medidas de seguridad. El uso del cinturón de seguridad o las sillas de retención infantil, y en el caso de las personas que viajan en moto, pues el uso de casco. Entonces, puede ser que la moto sea para trabajar y la persona la que trabaja con la moto lleva casco, pero si ya subió a la familia o a integrantes de su familia, pues ya no tienen casco. Entonces van sin esta medida de protección. Cuando a mí me ha tocado ver personas en la motocicleta con los niños o las niñas de, no sé, no deben tener más de 10 años, atrás abrazado, pero pues no hay... Ahí si se suelta la niña o el niño, pues ya se quedó sin protección, ¿no? Sí, son más vulnerables con respecto al vehículo motor, ¿no? De 4 ruedas. Sí, eso no hay que hacerlo. Pues bueno, efectivamente se nos termina el tiempo, pero antes de cerrar cualquier programa de Radio CPM, les pedimos a las invitadas, a los invitados, que nos dejen un mensaje de cierre relacionado con el tema que abordamos, algo que les parezca que puede ser fácil de recordar por parte de nuestra audiencia y que les puede servir para estarlo pensando y reflexionando de aquí en adelante. Arturo creo que es un saludista que puede darnos ese mensaje. Pues creo que la lesión más importante, tomando en cuenta la seguridad vial y las lesiones de tránsito, es que las lesiones de tránsito no son un accidente definitivamente. Son lesiones, por lo tanto se pueden prevenir. Entonces, al poderlas prevenir, dejan de ser algo accidental que puede suceder por X o Y razón. Si no sabemos por qué suceden,
Entonces, sabiendo esto, hay que actuar y hay que prevenirlas, ¿no? Muy bien. A ver, Elisa, Y ya yo, te la por dejó último, difícil, Arturo. Pues definitivamente, como dijimos, pues la velocidad es de los principales factores de riesgo. Entonces, recordar para todos que la velocidad mata. Imagínense una persona que conduce a exceso de velocidad y atropellar a alguien que fallece. Entonces, es un impacto social terrible y pues es algo dramático, ¿no? Sí. El impacto es individual, social, familiar, todo. Entonces, la velocidad mata. Eso es definitivamente. Pues nos quedamos con estos dos mensajes, además de todo lo que nos compartieron a lo largo del programa. Yo espero que todas y todos generemos un poco más de conciencia al momento de no solo manejar o conducir algún vehículo, sino de ser ocupante de ese vehículo e incluso peatones y peatonas, ¿no? También no es lo mismo ir con algún efecto de alcohol cruzando una calle que si vas en todos tus sentidos, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a cerrar aquí esta primera emisión de 2025 de Radio SPM. Espero que nos acompañen más adelante con el podcast de Radio SPM, con el micro reportaje que también desarrollamos aquí en Radio SPM para ustedes. Y bueno, pues gracias a ustedes por compartir con nosotras y nosotros la pasión por la salud pública y sus conocimientos y la experiencia que han ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Y pues tú con recién egresada de la Escuela de Salud Pública inmediatamente te insertaste en un proyecto muy padre, muy bonito, muy importante para la salud pública, la seguridad vial. Muchas felicidades, Arturo. Gracias. Hasta luego, gracias a nuestro equipo técnico que está aquí al 100% ya listas para continuar con esta cuarta temporada y las que vengan más adelante. Les envío un fuerte abrazo, soy Aldara Cabrera y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Radio ESPM, un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM.